Luis Carlos Sarmiento Angulo no es solo uno de los hombres más ricos de Colombia. Es, para muchos, el hombre que mejor entendió el poder en este país. No el poder de los discursos ni el de las multitudes, sino el poder silencioso, estructural, ese que no necesita micrófonos porque opera desde los cimientos mismos de la economía. En pocos minutos nos daremos cuenta cómo lo logró. Ponte cómodo y viajemos en el tiempo. En este video entenderás por qué mientras otros empresarios buscaron fama, prestigio o reconocimiento público, Sarmiento Angulo eligió otro camino, el de la discreción absoluta a través de la creación de un sistema. No es personaje carismático, no concede entrevistas con frecuencia y rara vez protagoniza titulares por voluntad propia. Sin embargo, su influencia está presente en la vida cotidiana de millones de colombianos, incluso de aquellos que no saben quién es. Su historia comienza en Bogotá en 1933, en una Colombia muy distinta a la actual. No nació en una familia poderosa ni heredó un imperio económico. Su origen fue más bien austero, propio de una clase media que apostaba por la educación como herramienta de ascenso social. Desde temprano mostró una inclinación clara por los números, la lógica y las estructuras, no por las ideas abstractas ni por el discurso político, sino por aquello que se podía medir, calcular y controlar. Estudió ingeniería civil en la Universidad Nacional de Colombia. Ese dato, que a simple vista puede parecer anecdótico, es fundamental para entender su forma de pensar. Luis Carlos Sarmiento no razona como un empresario tradicional, razona como un ingeniero. Analiza sistemas, identifica fallas, calcula riesgos y construye estructuras diseñadas para durar. No improvisa, no apuesta al azar, no se deja llevar por impulsos. En sus primeros años profesionales se dedicó a la construcción y al desarrollo inmobiliario, en una Colombia que crecía de manera desordenada, con una urbanización acelerada y un sistema financiero aún frágil. Encontró una oportunidad que otros no supieron ver. Entendió que el verdadero negocio no estaba solo en construir viviendas, sino en financiar su construcción. Ahí ocurrió el primer gran giro de su vida. Mientras muchos empresarios dependían de los bancos para ejecutar sus proyectos, Sarmiento comenzó a acercarse al sistema financiero desde adentro. Comprendió que quien controla el crédito controla el crecimiento, que quien decide quién accede al dinero decide, en buena parte, el rumbo de una economía. Ese aprendizaje marcaría el resto de su carrera. Con paciencia, sin anuncios grandilocuentes y lejos del ruido mediático, empezó a adquirir entidades financieras, bancos, aseguradoras, corporaciones de ahorro. Paso a paso fue construyendo lo que más adelante se consolidaría como el Grupo Aval. Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Avevillas. Para el ciudadano común, bancos distintos. Para él, piezas de una misma estructura. Luis Carlos Sarmiento comenzó su incursión en el sistema financiero colombiano décadas antes de consolidar el poderoso Grupo Aval que conocemos hoy. En 1972 adquirió una participación mayoritaria en el Banco de Occidente, una operación clave que se convirtió en la piedra angular de su imperio bancario y en el punto de partida de su expansión en el sector. Poco después también fundó la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas, enfocada en la financiación de vivienda para estratos medios y bajos, prefigurando la lógica de crecimiento que marcaría toda su estrategia empresarial. Durante los años 80 y 90, Sarmiento Angulo intensificó su consolidación en el sector. En 1981 adquirió una participación minoritaria en el Banco de Bogotá, para posteriormente lograr el control mayoritario en 1988, lo que lo posicionó como uno de los principales actores del sistema bancario. Un paso simbólico fue la adquisición del Banco Popular en 1996, en el contexto de la privatización de la entidad por parte del Estado colombiano, incorporándolo a su red financiera. En 1997 y 1999,
Sarmiento Angulo continuó ampliando su huella financiera con la compra de la Corporación de Ahorro y Vivienda Ahorra Más, que luego fusionó con Las Villas para dar origen formalmente al Banco Villas en 2002, y con una serie de fusiones y adquisiciones de bancas menores integradas bajo Corfi Colombiana. En 1998 contribuyó la mayoría de sus participaciones financieras a la creación oficial de Grupo Aval, dando forma a una red integrada de bancos y servicios financieros que años después saldría a bolsa en Colombia en 1999 bajo el símbolo Grupo Aval, permitiendo a miles de pequeños inversionistas participar por primera vez en el grupo que él controlaba. A diferencia de otros magnates latinoamericanos que construyeron su fortuna alrededor de una gran marca o un producto icónico, Sarmiento Angulo construyó un sistema, un entramado financiero capaz de captar ahorro, otorgar crédito, asegurar riesgos, financiar estructuras y relacionarse de forma directa con el Estado. No se trataba de crecer rápido, sino de crecer de manera sólida y casi invisible. Durante décadas, mientras el país atravesaba crisis políticas, cambios de gobiernos, violencias y transformaciones sociales profundas, su imperio siguió expandiéndose. No dependía de un presidente, ni de una ideología, ni de un partido. Su fortaleza estaba precisamente en su capacidad de adaptarse a cualquier escenario. El sistema financiero, a diferencia de otros sectores, siempre es necesario, y él supo posicionarse justo ahí. Uno de los rasgos más llamativos de Luis Carlos Sarmiento Angulo es su perfil bajo. En un país donde muchos empresarios buscan validación pública, él eligió el silencio. No necesitaba caer bien, no necesitaba convencer a nadie. Su poder no se medía en aplausos, sino en contratos, balances y estructuras legales. Esa discreción, para algunos, lo convirtió en una figura inquietante, porque mientras la opinión pública debatía, protestaba o celebraba, él seguía tomando decisiones que afectaban la economía real del país. Decisiones que no se votan, pero que influyen directamente en el desarrollo, la infraestructura y el acceso al crédito. Con el paso del tiempo, su grupo económico se convirtió también en un actor clave en grandes proyectos de infraestructura: carreteras, concesiones viales, obras estratégicas para el país. Allí es donde el poder financiero se cruza inevitablemente con el poder político, y es también donde comienzan las preguntas incómodas. La más grande de esas controversias llegó con el escándalo de Odebrecht. A través de Corfi Colombiana, una empresa del Grupo Aval, se financiaron proyectos de infraestructura que terminaron envueltos en uno de los mayores casos de corrupción de América Latina. Sobornos, contratos amañados y relaciones opacas con funcionarios públicos pusieron en el centro del debate el papel de los grandes grupos económicos. Aunque las responsabilidades personales de Sarmiento Angulo han sido objeto de discusión y el caso ha tenido múltiples matices judiciales, el impacto fue profundo. Para muchos colombianos, Odebrecht fue el momento en que se hizo visible algo que siempre había estado ahí: la cercanía entre el poder financiero y las decisiones del Estado. La sensación de que, incluso sin ensuciarse directamente las manos, estar cerca del poder también tiene consecuencias. A esto se suman críticas recurrentes sobre la concentración bancaria, la influencia excesiva en la economía nacional y el riesgo de que pocas personas controlen sectores estratégicos. Para algunos, Luis Carlos Sarmiento es un ejemplo de disciplina, visión y éxito empresarial. Para otros, es el símbolo de un sistema profundamente desigual, donde el poder se acumula lejos del escrutinio ciudadano. En el plano personal, siempre fue consciente de algo fundamental: el poder que no se hereda, se pierde. Por eso, desde hace años, su hijo Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez ha sido preparado cuidadosamente como sucesor. Educación internacional, perfil técnico, bajo protagonismo mediático. Nada dejado al azar. El Grupo Aval no está diseñado para depender de un solo hombre, sino
para sobrevivirle. Esto refuerza la idea de que no estamos ante un empresario individual, sino ante una estructura, una dinastía financiera pensada para operar durante décadas, incluso generaciones. No se trata de un reinado personal, sino de un sistema que funciona independientemente de quién esté al frente. Llegados a este punto, la pregunta ya no es cuánto dinero tiene Luis Carlos Sarmiento Angulo. La verdadera pregunta es qué significa su poder para Colombia. Cuando una sola figura controla bancos, créditos, seguros, infraestructura y mantiene una relación constante con el Estado, el debate deja de ser económico y se vuelve estructural. ¿Es posible separar el éxito empresarial de la influencia política? ¿Puede un país desarrollarse cuando gran parte de sus decisiones económicas pasan por las mismas manos? ¿Es Sarmiento Angulo un producto del sistema colombiano o uno de sus principales arquitectos? Lo cierto es que mientras Colombia cambia presidentes, discursos e ideologías, su imperio sigue ahí, firme, silencioso, calculado. No necesita protagonismo porque su poder no depende de la opinión pública. Depende de estructuras que, una vez construidas, son muy difíciles de desmontar. Luis Carlos Sarmiento Angulo no necesita ser amado ni comprendido. Tampoco necesita ser visible, porque el verdadero poder, el que realmente transforma países, rara vez hace ruido. Y quizás en un país acostumbrado al escándalo y a la confrontación, su legado más grande sea precisamente ese, haber demostrado que el silencio, cuando se combina con estrategia, puede ser más poderoso que cualquier discurso. Esta historia se repite más de lo que crees. En el próximo video hablaremos de Jaime Gilinski, su batalla silenciosa por el GEA y los impactos que esto ha traído al entorno empresarial antioqueño.